esta jornada, en esta mañana, con el doctor Ignacio Orsini, concejal del PRO dentro de Juntos, para hablar un poco de la actualidad legislativa. Hubo sesión, pero fue bastante tranqui. La semana pasada no hubo temas relevantes, sin desmerecer ninguno, ¿no? Porque seguía se enoja cuando uno por ahí hace alguna apreciación al respecto. Y bueno, hablar de la actualidad política, y la actualidad política nos va a llevar, sin lugar a dudas, la participación del PRO, la elección de Cava, y bueno, y si en realidad está roto el PRO, más que nada también en la elección que se viene, si va a tener socios o no en lo que respecta a la elección legislativa, que tal vez es un poco más importante, porque la de Cava se le está dando una identidad que por ahí no tiene relevancia, que es como si fuera una elección en Chacabuco, es para concejales de la localidad, pero se nacionalizó la misma, y eso lleva a que de alguna u otra manera uno haga conjeturas o haga análisis respecto a dicha elección. Dicho esto, los saludo y le agradezco de antemano que nos atiendan la mañana. Ignacio, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Bien, todo bien, por ¿cómo te suerte. ha tratado el agua, la lluvia, el temporal? Bueno, la verdad que en el barrio nuestro, yo vivo en el barrio por La zona por la donde vivís. cola, sí, y la verdad que estuvo bastante complicado. Algunos vecinos tuvieron agua adentro, nosotros por suerte hasta el límite, hasta el umbral de la puerta, porque fue 2 días rezando para que no pasara. Incluso pusimos una especie Barricada. de barricada con ladrillo y demás en la puerta de casa, como para que no entre, porque estaba al límite. Pero bueno, realmente fue complicado. Sé que hay barrios que incluso estuvieron un poco peor, pero sí, fue complicado, como vio todo el mundo. Es decir, no voy a hablar de uno, medio difícil la situación familiar. Es medio complicado decirlo, pero uno lo vio en carne propia, en mi caso. No, seguro, cada caso es importante, ¿no? Para uno, y a su vez, si uno mira, por supuesto, mira otras localidades, lo que está pasando, Salto nada más, acá nomás, con desaparecidos, con 1.500 evacuados, que están todavía, ¿no? En la actualidad tuvo 3.000 y pico evacuados, con lo que está pasando en Campana y demás, decir, la sacamos barata, pero a la familia que le entró agua a la casa y que la pasó mal, totalmente. ¿qué le decís, no? Que perdió todo, pobre. Nosotros tenemos la suerte de no ser una ciudad ribereña, Río, que claro. cuando el agua deja de llover, hacer una llanura, escurre rápido. Es decir, son muy contados los lugares donde queda estancada, pero lugares como vos decís, como Salto, como ocurrió en Zárate, Campana, toda esa zona, Areco, es muy complicado cuando empieza a bajar por el río y bueno. Pero sí, es cierto, la ciudad nuestra tenemos esa suerte, y además realmente entendemos que también es lógico, como se vio expuesto, la necesidad de obras hídricas que tienen que ser, algunas son menores y que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, yo creo que en el barrio ahí donde vivo yo no necesita demasiadas obras hídricas como para poder descomprimirlo, como para cuando deja de llover, el agua pueda escurrir fácilmente. Y otras sí requieren obras más importantes, como fue en su momento las que se hicieron durante la gestión de Ayola, de la que participé, y que trajeron mucho alivio a algunos barrios, como fue lo de la Cuenca D. Estamos hablando en ese momento eran 3.000 y pico metros, es decir, sí, 3.000 y pico metros de entubado, y donde descomprimió muchísimo toda esa zona. Pues fíjate que hay muchos lugares donde había anegamientos hace algunos años, sin ir más lejos, en 2015, donde ocurrió algo similar a lo que pasó en estos días, y que no tuvieron el agua o no tuvieron la situación que tuvieron en 2015. Y eso se debe a obras que se hicieron, y obras que no se ven, y obras que incluso durante momentos de sequía no se recuerdan, o la gente las olvida, porque tampoco tienen mucha motivación electoral, como muchas obras que a veces se hacen, que no tienen tanto sentido, o que no tienen un impacto tan importante, pero que se ven y que están a la vista y que les sirven
a la clase política y a los gobiernos como para poder ganar elecciones. Creo que esas obras que no se ven, que no tienen un sentido electoral, son absolutamente necesarias, son las que la gente valora cuando pasan estas situaciones, pero también, lamentablemente, a veces uno desde el lugar que está las debe recordar porque se olvidan, ¿entendés? Incluso el otro día repasábamos un par de obras que se habían hecho durante la gestión de la que participé y ni nosotros a veces nos acordábamos o lo que ocurría en esos barrios antes de eso. De manera que es importantísimo, es fundamental que en el presupuesto municipal estén incluidos este tipo de obras. Es fundamental que también sean impulsadas y que estén a disposición de los gobiernos locales de parte del gobierno nacional en muchos casos y del gobierno de la provincia, ni hablar, porque muchas veces esos fondos es decir, los fondos ordinarios no alcanzan como para obras importantes, obras de dimensiones como te digo, como lo de la Cuenca D en su momento. Así que tiene que ver de todos lados, el gobierno local y también ese, no quiero decir cuento porque por ahí queda como soberbio, ese eslogan que tiene algunos relatos de que la obra pública no tiene que hacerla el Estado y que la obra pública o que el Estado no tiene que estar presente en este tipo de situaciones. Me parece que queda tapado, queda a un costado cuando ocurren este tipo de hechos y creo que realmente es importante porque, a ver, ¿quién va a hacer ese tipo de obras si no las hace el Estado? ¿Quién va a hacer un entubamiento o una obra de desagüe si no las hace el Estado? Un privado no va a ir a hacerlo porque no tiene ningún rédito económico, no tiene ninguna contraprestación y realmente tiene que estar el Estado. A mí me está preocupando ese concepto, ese criterio y que pasan los días, pasan las semanas, los meses, hasta los años, digamos, porque ya hace 1 año y medio que está el gobierno nacional y veo que ese concepto sigue persistiendo. Yo en un principio creía que era para reordenar un poco todo el descalabro que había hecho el kirchnerismo y todos los curros que había atrás de la obra pública, lo cual era importante y había que hacerlo, había que poner un freno a eso, pero estoy viendo como que ya es un criterio, un concepto raíz que tiene este gobierno, de entender que la obra pública es algo, digamos, relativo, ni siquiera relativo, digamos, algo que no está dentro del abanico de posibilidades, innecesario, como decís vos, de lo que tiene que hacer un gobierno. Lo estamos viendo claramente con la variante en Chacabuco, lo estamos viendo con el poco mantenimiento de las rutas nacionales, de las provinciales ni hablo porque hace años que no tienen ningún mantenimiento, directamente una causa perdida. El gobierno de Kicillof en ese sentido es un desastre absoluto, como lo fue el gobierno de Scioli en su momento. Yo recuerdo la ruta 30 a Rojas, directamente estaba detonada, estallada, no se podía transitar, mucha gente iba por tierra para no tener que agarrarle y no romper el auto, y ese concepto hoy lo está tomando también el gobierno nacional, ni siquiera no solamente con las obras, no solamente con las rutas, sino con todo tipo de obras públicas, donde creo que en algún momento va a haber una saturación, porque estamos con una estructura que quedó, una estructura aparte totalmente una estructura de muy baja performance, como la que tenemos a nivel de ruta y demás, que está soportando hoy, aguantando, pero que no va a poder continuar por mucho tiempo más. No, y estos efectos climáticos las debilita, digamos, o sea que ni siquiera, como decís vos, no hubo reparaciones y demás, y no, te iba a decir... Absolutamente, además de la eso, ruta 7 ahora que estaba inundada, o que estuvo inundada, con el paso de los camiones y con todo eso, lo peor que hay para el pavimento es la humedad, el agua que la va rompiendo mucho más. Seguro. Yo lo que me pregunto qué va a ocurrir si eso pasa, como está pasando, como estamos viendo que se está deteriorando cada vez más, qué va a ocurrir en un momento cuando ya no está, ¿quién va a actuar? ¿Quién van a ir los particulares con un fratacho y
y un poco de arena y piedra para poder arreglarla. Yo estoy esperando a ver qué va a pasar con eso, porque la verdad que es una incógnita. Pero es una situación, digamos, que la dijo en campaña, la termina cumpliendo, y ahora ni siquiera en catástrofes climáticas como la que ha sucedido, levantan un teléfono y llaman a los municipios, a la provincia para ayuda, digamos, porque, bueno, por lo menos el propio intendente que entrevistamos dijo que no hubo ni siquiera una comunicación telefónica desde Nación. Así que, y por otro lado hay una contradicción, los referentes locales de Libertad Avanza pidiendo obras que en este año y medio, digamos, no se hizo una sola o intervención del gobierno nacional, porque como vos decís, todas estas obras, si no las hace el gobierno nacional o provincial, imposible que un municipio las pueda afrontar. Sí, ahí, más allá de lo que vos decís, y creo que ahí los dirigentes locales apuntaban a cuestiones locales que eran ciertas, y más allá de la oportunidad en la que había que mostrarlo, de entender, y probablemente se van a decir que yo soy un tibio, o que somos unos tibios los que pensamos de esta forma. A mi entender no era momento de salir a mostrar esas falencias, porque en realidad estábamos atravesando una situación que todavía no paraba de llover y que no sabíamos dónde terminaba. Entiendo que tratar de sacar rédito político de esas situaciones en el momento donde está ocurriendo no es lo que corresponde. Otros tienen otra manera de hacer política. Yo creo que la gente común se los agradece a ustedes, porque la adultez que hubo en este caso, no hay aprovechamiento político. Hay cosas que no se aprovechan. Después sí, al otro día, a la semana, o se puede empezar a analizar. No, desde ya. Pero en el momento que la gente tiene el agua al techo y que necesita ayuda del vecino, salir a criticar si hubo obras, si se hizo bien, si se hizo mal, si están, digamos, me parece, hay que sumarse y colaborar, como creo que hicieron la mayoría, por lo menos lo dijo el intendente ayer, de que toda la oposición se había sumado, salvo con alguna excepción, como analizábamos, a estar ahí, a la necesidad, ¿no? En el comité de emergencia, de crisis, y si es que... Sí, a ver, Gustavo, yo creo que lo que uno puede participar del comité de crisis como oposición es muy relativo, pero ¿por qué? Porque hay dispuesto un dispositivo al respecto, con especialistas, con gente que se supone que entiende para eso. Después, si lo hace bien o mal, será en otra oportunidad que uno puede manifestarse o decir o ser propositivo, incluso, porque creo que de eso se trata, porque ponerse a hacer política ante estas situaciones, política partidaria, digamos, ante estas situaciones no tiene sentido. Yo creo que con el silencio en el momento que está ocurriendo, creo que ayuda bastante de parte de la oposición, o no digo silencio en el sentido de un silencio responsable o de una postura responsable, como vos decís, y esperar la oportunidad justa como para poder manifestarse y decir lo que uno piensa y lo que uno cree que está mal, y que hubo un montón de cosas que están mal y un montón de cosas que hay que hacer, pero siendo responsables en el momento donde está ocurriendo, donde hay mucha sensibilidad de la gente y donde tirar nafta al fuego no es lo más recomendable. No sé si me explico. No, seguro. El haber ido, el haber estado al lado, el haber compartido todo lo que, bueno, con el comité, o el haberse solidarizado también con la gestión y sumarse en el momento justo, no quiere decir que estén de acuerdo en todo, simplemente en la situación. Creo que la gente eso lo analiza y lo agradece que tengan una adultez política, digamos, en ese sentido, porque, bueno, se vio expresado a través de las redes, que es lo que más a mano uno tiene, ¿no? En esa expresión. Te saco de este tema porque ya fue, por suerte, ¿no? Salvo para los que están damnificados, que veremos, seguramente el Estado estará colaborando, ¿no? Con aquellos que la casa se le vio invadida de agua, también darle una solución, ¿no? No en lo inmediato, sino también ahora en el tiempo, ¿no? Que han perdido todo. Te pregunto algo que te toca muy de cerca. ¿Qué análisis haces? Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De qué iba a pasar con el PRO y, bueno, lo que sucedió en Capital, si esta elección la tomás como parámetro, como lo que puede llegar a suceder, y también la soltada de manos, que también lo veníamos hablando, que le hizo Milei, que ahora el enemigo es el PRO. Mira, en primer lugar, me quedé con la frase tuya, que ya lo hemos hablado muchas veces,
creo que, viste, y otra vez ya te lo he dicho también, ya hasta me aburre escucharme a mí mismo hablar de esto. Bueno, si quieres terminamos la nota acá, entonces lo podemos hablar. No por eso, sino por la situación, no tiene que ver con la pregunta, sino por la situación del espacio y la situación por ahí que están atravesando, como siempre te digo, casi todos los espacios políticos en este momento. Eso por un lado. Después, la ciudad de Buenos Aires, para el espacio que pertenezco, para el PRO, no es un lugar más, es un lugar muy importante. Es donde nació el PRO y donde tiene su mayor dimensión y poder concreto de poder en el sentido de un proyecto de gobierno y de una gestión de 20 años ya que casi que lleva en la ciudad de Buenos Aires, donde a mi entender existieron muchas transformaciones y mejoras que la gente fue avalando durante todo este tiempo. En las urnas hablaron, la gente se expresó en un sentido y yo creo que no fue en contra de la gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires, sino que tiene que ver con un apoyo un apoyo importante de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires a la propuesta, o por lo menos al concepto económico que tiene o que atraviesa este gobierno. En el sentido de la baja inflación, de la estabilidad, de algunos parámetros económicos que entiende que fueron mejorados, y hay apoyo al gobierno nacional. A mi entender se nacionalizó absolutamente la elección, y en definitiva los candidatos que tuvieron apoyo, o el candidato que tuvo apoyo fue el candidato del gobierno. Para el PRO, evidentemente, es un golpe fuerte tener un 16%, como te digo, en su principal bastión, que es la capital. Sí, además no ganar ningún distrito, digamos, nada, ni un... Y además no ganar ningún distrito, termina siendo un golpe fuerte, termina evidenciando una interna que existe dentro del espacio, y te repito, no es el único, donde a mi entender cometió el grave error de no tener la claridad de definirse qué opositor quería ser. Terminamos siendo un híbrido, donde por un lado decíamos que eran aliados del gobierno, pero a la vez eran opositores, y en definitiva quedamos fuera de toda discusión, o el discurso que proponía esto fuera de toda discusión, en un tiempo donde evidentemente los extremos son los que están resurgiendo, los que están imponiéndose, y eso no lo podemos decir ni los dirigentes ni los partidos, sino que la gente está inclinándose hacia esos extremos, y a mi entender termina siendo peligroso en un sentido la minimización de los espacios más moderados, o espacios que tengan posturas de centro y no tan binarias como la que tiene por ahí la Libertad y la que tiene el kirchnerismo, ¿sí? Terminamos en ese lugar, y no tengo mucho análisis más para poder darte, Gustavo, respecto a esto, más allá de lo que venimos hablando siempre, y lo que creo. Me parece que exige una importante autocrítica desde lo político, no de la gestión, repito, ni la gestión de la ciudad, ni la gestión cuando tuvimos el gobierno nacional, que yo creo que ya la autocrítica se realizó, se hizo, pero falta una autocrítica a nivel político, a nivel espacio, de hacia dónde quiere ir nuestro partido. ¿Sí? Pero tiene idea de dónde quiere ir el partido, digamos, y hay tiempo para ese análisis, porque bueno, queda poco tiempo. ¿Qué va a pasar con el PRO? ¿Va a ir solo? ¿Tiene herramienta para ir solo? ¿Va a ir ya? Creo que me parece, ¿no? Que con las cosas que ha dicho Milei está bien. Si vamos hacia atrás, las cosas que había dicho de Bullrich y terminó siendo
la funcionaria estrella del gobierno de Milei, esa se sumó al partido, ¿no? Pero no asombra nada. No asombra nada. Un poco la política funciona así y evidentemente Milei hace uso entendió cómo es el uso del poder y que a veces no se comparte en realidad, ¿no? Eso es comprensible. Lo que llama la atención es el grado de humillación que propone muchas veces, y eso es lo que duele, incluso ante la derrota, porque por el momento, ante el triunfo, en el caso de ellos, uno debería tomar posturas un poco más equilibradas, y la humillación es como ganar 7-0 el partido y ir y cantar el séptimo gol y gritarle en la cara y decir cosas un inútil, un montón de cosas que no corresponden, que no son normales. Pero bueno, es la forma de hacer política que tiene el presidente, evidentemente mal me está yendo en ese sentido, y termina mostrando cierta transparencia, es decir, que con respecto a eso, es decir, se muestra tal como es, eso no se discute, pero creo que hay maneras de hacer política que no son las más adecuadas. Se puede ganar igual una elección sin humillar al adversario, sin mostrarlo como no sé, yo escuché unas declaraciones de hace un rato que dijo ayer como que Macri ya estaba viejo, que el espacio ya está obsoleto, que tenía bajo coeficiente intelectual. Más allá de lo que piense de las chicanas que puedan uno plantear de lo político que a veces están y a veces los fanatismos imponen, no corresponde hacer unas declaraciones públicas de parte del presidente en ese sentido hacia otro expresidente. No corresponde después de haber terminado la elección y donde obtuviste triunfo. Me parece que ese tipo de posturas no colaboran en nada. Yo creo que igual nuestra sociedad también termina siendo bastante consciente y que no toma todo eso, porque si no tenemos directamente la gente muy exaltada y muy en un nivel, si copia ese tipo de actitudes de parte de los dirigentes, si van hacia abajo, eso sería tremendo. Yo lo estoy viendo. Creo que en algún sentido todos saben las formas del presidente y cómo se maneja, pero no es que las están copiando o están tomando como ejemplo. Gracias a Dios, me parece que eso hay una madurez en la gente que no está ocurriendo. Le banca algunas cosas, le parece que son muy buenas, que está haciendo, pero no ve un aval masivo de la gente diciendo está bien lo que hace Milei, putearlo de esto, decirle esto o aquello del otro. O lo miran para otro lado, lo cual a veces es preocupante, pero no llegan a avalarlo. Para mí esa sumatoria de actitudes que no responden y que no están a la altura del presidente, me parece que a la larga tendría que tener un desgaste que en el toda la gente lo va a terminar viendo, pero bueno, todavía parece que no es. Bueno, Ignacio, la idea era analizar un poco lo que fue la elección, el futuro del PRO. Falta muy poco, ¿no? Para a nivel local, ¿qué va a pasar? Digamos, ¿van a esperar también lo que sucede arriba? Sí, a ver, a nivel local, un poco, por lo menos yo te hablo de lo seccional, lo que se estaba esperando y lo que manifestaban es esperar a la elección de Buenos Aires. Yo no sé cuál es mucho sentido, pero bueno, evidentemente era importante cómo quedaban las posiciones o cómo quedaba el tablero político después de esa elección. Estamos todos muy expectantes a lo que va a ocurrir. Y a nivel local, como te repito siempre, todos conversamos un poco la oposición local, conversamos entre todos y esperando o viendo siempre, dejando abierta nuestra puerta para una alianza, por un frente que pueda un poco confluir y ser oposición al gobierno de Bolivia, como te digo, con una oposición seria que podemos tener con un potencial político competitivo que nos permita por lo menos mantener o por lo menos mantener las bancas que
que tenemos en el Consejo Deliberante. Eso sería importante, sería, a mi entender, si no un retroceso importante de la oposición, y volver a tiempos donde el oficialismo tenía una mayoría acá en Chacabuco que era imposible de poder imponer una mínima idea. Hubo momentos donde el oficialismo tuvo 12, 13 concejales, 11 concejales, yo no recuerdo bien, pero era un número importante el que tenía Bolívar en su momento en las primeras gestiones, y realmente es muy difícil poder oponerse a algo, poder hacer un planteo o una propuesta de parte de la oposición. Así que nada, esperando poder formar algún... Se nos perdió. Pero también tiene que alinear. Ay, qué lástima, justo en el final del cierre se nos está perdiendo. Se nos está perdiendo ahí está, para saludar, porque se corta, justo, y una lástima, bueno, que se corte el final. No sé si... Continuamos en otro momento, Gustavo, por supuesto, yo la nota de acá más que resuelta. Bueno, un saludo para vos y agradecido de contar, como siempre, a poder expresarnos desde el lugar que tenemos, tanto del Consejo Deliberante como del espacio político que pertenezco. Así que muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muy bien, le mando otro, doctor, que tenga buen día. Gracias por, como siempre, por charlar con nosotros. Chao, hasta luego. Gracias, saludos. Radio Líder es tu compañía.